y así pues habría, valga la redundancia, sala de lo constitucional. La otra posibilidad, Romeo, es de que sigamos viendo el listado presentado, desconocer esa resolución de la Corte Suprema de Justicia y sigamos viendo nosotros el listado, sigamos conociendo el listado. Hay varios escenarios, Romeo, sin embargo... En este último escenario es, ¿no viola la Constitución misma? Quiero entender muy bien, si es posible el escenario de que los 84 diputados se pongan de acuerdo y digan que se ignora esta decisión o esta prevención de la Corte Suprema de Justicia, entonces puede seguir caminando la cosa, ¿no? ¿Qué impide que se haga eso entonces? Es que la verdad es de que no hay ningún procedimiento detallado, no hay ningún procedimiento definido. Por lo tanto, nosotros estamos en la disponibilidad de resolver esta situación y quizás al ver que en la Corte Suprema de Justicia no hay avances internamente en cuanto a resolver sobre las impugnaciones de las que he hablado o a resolver sobre el recurso de amparo, pues definitivamente a nosotros no nos va a quedar otra salida que tomar quizás la decisión. La mejor decisión, entendemos de que nosotros lo que queremos, insisto, es salvaguardar la institucionalidad del país. Ok, don Roberto, antes de ir a la pausa. Sí, mire, es que escenarios hay. Por ejemplo, nosotros perfectamente Falta voluntad política, entonces. Lo que pasa es que hay que entender que Arena y el Frente tienen la llave para hacer las cosas, pero escenarios hay. Nosotros podemos mover perfectamente con 43 votos a magistrados de una sala para otro para conformar la sala de lo constitucional. De eso ya hay precedentes, porque ellos ya están electos por 56 votos. O sea, lo único que nosotros vamos a hacer es moverlos de una sala para otra, porque lo que no se puede dejar prácticamente es la sala de lo constitucional. Acéfala. Y además de eso, de que ahí ya no tienen suficientes suplentes porque algunos han fallecido y por otras situaciones como que doña Vicky se exoneró y dejó la sala para irse a trabajar con el Ejecutivo. Pero escenarios hay. Lo que no tenemos nosotros mucho tiempo es para que se decida el FMLN. El FMLN y Arena. He visto más voluntad en Arena que en el FMLN de resolver esto. Me hubiera gustado que estuviera Zoila aquí para decirlo. Yo creo que se va a incorporar dentro de, en la pausa comercial, creo que se incorpora ella. Bueno, entonces, para decir esto, porque hay que decir las cosas enfrente a la gente, pero de todas maneras no importa, lo importante es que se pudieran poner de acuerdo Arena y el FMLN, tanto para tomar una decisión haciendo concesiones, porque yo quisiera que fuera fulano de tal, el otro quisiera que fuera fulano de tal, pero así no hicimos la paz. La paz la hicimos haciendo concesiones. En este tipo de situaciones también hay que hacer concesiones para poder llegar a consensos y para poder tener al país también con señales positivas en cuanto a que nosotros lo que queremos es vivir en democracia, no imponiendo nuestra propia voluntad. Así es que alternativas sí hay. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a regresar en breve. Tengo entendido que ya está aquí en los estudios doña Zoila, vamos a incorporarla en la pausa comercial, volvemos en breve. Bueno, así es, está con nosotros hoy la Beatriz Quijada Solís, diputada del FMLN. Vamos a preguntarle, creo que estaba viendo un poco la entrevista antes de ingresar y don Roberto Angulo decía una cosa que me parece importante discutirla. Más voluntad de parte del partido Arena que del FMLN para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dijo don Roberto, ¿sí? Me refería más que todo, como estamos hablando de la Fiscalía también, ¿verdad? Sí. En eso, porque en lo otro dije que nosotros que estamos atados de mano. Ok. Zoila, ¿compartes eso de que está atada de manos la Asamblea Legislativa y que no tiene mucho margen después de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia o de ordenarle a la Asamblea Legislativa que detenga la elección de magistrados? Es correcto, el tema hoy está en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hemos iniciado el proceso de selección, sin embargo, con la resolución de la Corte Suprema de Justicia, en la que mandata a la Asamblea Legislativa suspender el proceso de selección, pues a partir de esa resolución la pelota está en la cancha de la Corte.
Y lo más preocupante en este tema es que estamos hablando de una resolución de la Sala de lo Constitucional que termina su periodo el 30 de junio, ¿verdad? Eso implica que es una sala que está por vencer su periodo y que es la que está mandatada o obligada, pudiera decir, que resuelva favorablemente de manera que la Asamblea Legislativa pueda iniciar su proceso. El Consejo Nacional de la Judicatura, como todo el pueblo conoce, envió a la Asamblea Legislativa la lista de los candidatos y de las candidatas. Pero por el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿o todas las listas? Las dos listas, ¿verdad? Es el Consejo el que envía la lista de los candidatos y las candidatas, una que es a propuesta o es el resultado de la elección de los abogados, de las distintas asociaciones de abogados. las distintas asociaciones, y esta lista es complementada del archivo o del banco de datos que tiene la Corte de los profesionales que pueden ser elegibles a la Corte Suprema de Justicia. Zoila, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no previno solo las personas o los nombres objetados? Porque estaba bien claro, muy claramente cuáles eran como las personas o los nombres objetadas. Es más, ¿por qué no previno la lista del Consejo Nacional de la Judicatura? Porque estás, de alguna manera, digamos, se está pagando justos por pecadores, ¿no? Hay una lista que viene de la elección de las distintas asociaciones de abogados que no tiene nada que ver con esto, que fue una elección transparente, se supone, limpia, y que al final todos estuvieron de acuerdo en las personas que ganaron estas elecciones de los abogados del país. ¿Es correcto que la Corte haya hecho esto? Tirar un atarrayazo y decir, deténgase la elección de los magistrados. Pudo haber dicho que no se contemplara quizás los nombres de las personas que venían de parte del Consejo Nacional de la Judicatura, ¿no? De parte de la Corte Suprema de Justicia, creemos en el FMLN que hay conciencia de la forma como ellos están actuando. En primer lugar, ellos están recibiendo un amparo de parte de una profesional que no fue incluida en la lista, como igual no fueron incluidos alrededor de 400 profesionales que pudiesen haber sido electos. O sea, estamos hablando de un procedimiento desde el punto de vista del FMLN que tiene vicios desde su inicio. O sea, ¿por qué frenar la elección de la Asamblea Legislativa a partir de un recurso que la ex viceministra del Medio Ambiente impone o lleva a la Corte Suprema de Justicia? Entonces, ahí hay una falla, ¿verdad?, de origen que tiene a la base, desde el punto de vista nuestro, otros factores que es importante, creo yo, ponerlos en la mesa, analizarlos a la luz de lo que representa el obstáculo de continuar con este proceso de selección. La Corte Suprema de Justicia envía el listado integral, eso es lo que le mandata la ley, que es este listado el que está integrado por los 30 candidatos y candidatas. Este listado no establece en ningún momento la separación, ¿verdad?, de los que fueron electos por las asociaciones ni los que fueron propuestos. Yo no quiero meterme a la discusión de la validez o no que tiene el listado de la Corte, del Consejo Nacional de la Judicatura. Desde el inicio, este listado fue cuestionado a partir de que integraba en el listado a 3 profesionales que habían sido juez y parte en el proceso de selección. Claro. Sin embargo, ese es el listado que el Consejo de la Judicatura envía a la Corte, ¿verdad? Y esta envía, a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa no tiene
no tiene por qué vetar ninguno de los listados, porque en la legislación Perdón, solo quiero establece entender, ¿la Asamblea claramente. Legislativa no tiene por qué vetar ningún listado o la Corte Suprema no tiene por qué vetar algún listado? No, estoy hablando de la función de la Asamblea Legislativa. Nosotros no podemos vetar, no podemos regresar en ningún artículo de la legislación vigente. Nos mandata el procedimiento o el derecho de devolver un listado aduciendo que llena o no llena Mario, los requerimientos.